la clase de hoy. A ver, ¿tienen dudas de lo que hemos estado avanzando hasta la anterior semana? Me gustaría absolvérselas y que no queden con algo pendiente por ahí. ¿Alguna duda? Nada, puedo seguir avanzando. Realmente, ¿qué les ha pasado hoy día a los estudiantes? Hoy día están medio como si ayer hubieran ido a festejar terriblemente. Y se supone que no han podido ni salir. Ok, seguimos entonces. No, ¿qué va a haber Sansifest, Juan? Virtual. Me imagino que se han quedado hasta las 4 de la mañana. Sí, me parece bien. Hay que cuidarse. Bien, continuaremos entonces. Continuaremos con las clases y vamos a ir cerrando. Jamás les dábamos nosotros los pollitos a Dalit. Eso es responsabilidad de sus centros de estudiantes. O sea, sus centros de estudiantes les daban pollito. Deberían reclamarles que les manden por delivery. Pero me imagino que no tienen plata los pobres. Así que mejor déjenlos en paz. Bueno, dicho esto, continuamos con el avance. Habíamos mirado un poquito lo que es programación orientada a objetos, las bases. Hemos visto lo que es herencia. No he subido, lo siento. Hoy día me voy a anotar. Ya es que tengo muchas cosas que se me va. Las voy a anotar, ¿ya? Subir transparencias. Algoritmos. Dentro de elementos. Sí, se las voy a subir. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir mirando un poquito lo que es herencia. Les paso a compartir mi pantalla. Y sobre la base de eso vamos a empezar a trabajar en lo que vendría a ser un poquito más de conceptos de herencia. Y algunas cuestiones tecnológicas que se han ido generando a medida de que los conceptos se han empezado a poner en práctica. A ver, siempre recordemos que los lenguajes de programación, por ejemplo, siempre están respetando algún estilo de programación o algún paradigma de programación. Y estos paradigmas, a su vez, tienen un conjunto de teorías, conceptos que se tienen que cumplir, ¿ya? Y las tecnologías, lenguajes de programación que se tienen, tratan, ¿no?, de dar cumplimiento a lo más que se pueda a estos conceptos que subyacen al paradigma y con algunas variantes o algunas adecuaciones, adaptaciones o mejoras también. Lo que el anterior semana uno de sus compañeros, no recuerdo si era en este grupo o en el otro, muy acertadamente observó en el modelo que teníamos, era que en el caso de terminología Javera, no te admite, ¿no es cierto?, la herencia múltiple, ¿ya? Pero eso no significa que no exista, ¿de acuerdo? Entonces eso es muy importante. En el
mapa mental que teníamos la anterior, la primera clase de lo que es programación orientada a objetos, le estoy aumentando este más, que vendría a ser la herencia múltiple, que ya la habíamos mencionado un poquito la anterior semana. Entonces, la herencia múltiple es herencia dentro de todo el rigor de lo que significa el concepto de herencia. Recuerdan que el concepto de herencia te decía, ¿no es cierto?, que es una propiedad que permite relacionar conjunto de o dos clases por la relación que tienen en niveles de abstracción, en la cual las subclases pueden heredar de más de una o más de una superclase, así decía, ¿no es cierto? Y uno de sus compañeros me decía, no se puede hacer tal cosa en Java. Correcto, y eso es porque Java es una tecnología. Sin embargo, en el concepto existe el principio de herencia múltiple. Entonces, vamos a chequear un poquito este modelo que teníamos. La anterior clase lo he adaptado. Y la anterior vez solamente habíamos modelado esta rama, ¿correcto? De esta jerarquía de clases. Ahora le estoy introduciendo con el rombo más, en la cual nosotros podíamos observar una herencia múltiple al parecer, ¿no es cierto? Un cuadrado, de acuerdo a esta clasificación de las figuras geométricas por inclusión, se llama, estaría catalogado a su vez como un rectángulo y como un rombo, ¿correcto? Así estaría catalogado. Entonces, esto en modelamiento y en concepto es completamente válido, les cuento, completamente válido. Ahora, el chiste es que las tecnologías te lo permitan. Y también, tampoco es hacer propaganda por lenguajes de programación, pero probablemente hay muchos lenguajes de programación también que dan soporte o no dan soporte a ciertos conceptos del paradigma, pero también plantean alternativas de solución. ¿Ya? Entonces, lo que hacen es decirte cómo pueden subsanar este concepto, cómo pueden hacer que las cosas vayan haciéndose de otro modo. Entonces, completamente válido. Recordemos que las personas que diseñan los lenguajes de programación también son programadores. Entonces, ellos entienden muy bien lo que son lenguajes de programación, todo lo que es teoría. Y entonces ellos también van planteando alternativas de solución. A ver, vamos a analizar esta herencia múltiple que tenemos acá. Y como su compañero ya me decía, eso no me permite hacer Java, ¿no? Entonces, acá, ¿qué podemos decir? Que todo cuadrado es un rectángulo y a su vez también es un rombo. Todo rectángulo es un paralelogramo, todo rombo es un paralelogramo, todo paralelogramo es una figura. En consecuencia, podríamos decir que un cuadrado es un paralelogramo, ¿cierto? Y por transitividad, un cuadrado es una figura, ¿ya? Un rectángulo es una figura, un rombo es una figura. Fíjense esta relación que tenemos aquí. Tiene una más o menos formita de rombo, ¿de acuerdo? Que siempre estas dos, que son las superclases de esta clase, tienen un eje base que vendría a ser el paralelogramo, ¿correcto? Tienen una base por acá, que es el paralelogramo que tenemos acá, que vienen a ser base de este. Entonces, esto, fíjense, es como un círculo se ha generado en la relación. Eso es bastante común, les cuento, cuando se hace modelamiento y se hace herencia múltiple. Y este tipo de razonamiento te genera también otro conjunto de posibles complicaciones. Recordemos que la herencia, entre una de sus cualidades y de sus ventajas, es el reuso, ¿cierto? Si nosotros tenemos una clase extendida y una clase base, entonces esa extendida puede reusar las cosas que están en la clase base o en la superclase.
Esa es una de sus cualidades de la herencia. La otra cualidad que vamos a ir viendo con ejercicios es la extensibilidad, ¿ya? Y la otra es la posibilidad de proveer el polimorfismo, que es la otra propiedad de la herencia, ¿ya? Pero a ver, analicemos esto. Esto es bastante curioso y bastante común, repito, en los modelos que involucran herencia múltiple. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? He agrandado un poquito mi modelo y he rescatado un poco lo que habíamos razonado la anterior vez solamente en esta rama. Habíamos dicho, a ver, ¿qué necesita todo cuadrado para construirse mínimamente? Un lado, ¿correcto? No necesita dos ni ángulos. ¿Por qué? Porque dado ese dato, se puede deducir el resto de los datos. ¿Qué se necesita para construir un rectángulo? Habíamos dicho mínimamente el lado 1 y el lado 2. Este haría de base y este de altura. Sus ángulos no los requiero porque por defecto ya son 90 grados, ¿cierto? Esa es una propiedad del rectángulo. ¿Qué necesita un paralelogramo para poderse construir de manera correcta? Habíamos dicho, necesita lado 1, lado 2, ángulo 1 y ángulo 2. ¿Recuerdan? Porque el paralelogramo, el lado 1 y el lado 3 son iguales, digamos, lado 2 y lado 4 son iguales, pero igual los tiene los 4 y sus ángulos también son iguales, los opuestos. Entonces, bajo ese concepto, habíamos visto que la información mínima necesaria para construir un objeto de clase paralelogramo eran estos 4 datos de entrada. Bien, hasta ahí todo bien. Meteremos al análisis a este tipo de objeto. ¿Qué se requiere para construir de manera correcta mínimamente para un rombo? El lado 1, ¿correcto? Y los dos ángulos. Entonces el rombo, he revisado la teoría, dice que tiene sus 4 lados iguales, pero no sus ángulos, ¿ya? Entonces sus ángulos no son iguales. Pero sí los ángulos opuestos son iguales. Entonces, este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este, ¿ya? Y eso hace que sea un paralelogramo. Entonces, ¿qué es lo único que necesita el rombo? Indicar cuáles son los ángulos que lo componen. Bien, hasta ahí nuestro modelo está bastante interesante. Estamos razonando qué es lo que se requiere mínimamente para construir, ¿ya? Entonces veamos las preguntas que tenemos que responder. En el caso del cuadrado, si quisiéramos, por ejemplo, construir un objeto de clase cuadrado, nosotros hemos visto con mucho cuidado la anterior semana que para construir un objeto de una subclase, automáticamente se apoya en la construcción de objetos de la superclase o en el constructor de la superclase. Cuando habíamos hecho compilación les mostraba, ¿no es cierto?, por qué razón eso sucede y es técnico. Y es porque los objetos de clase cuadrado se basan sobre estos dos objetos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vayamos a construir un cuadrado, aquí el chiste es, ¿cuál de los dos constructores va a usar para apoyar su construcción? Es la pregunta, ¿de acuerdo? Y la otra pregunta es, todo cuadrado, al ser una figura, ¿qué sabe hacer? Calcular el área. Entonces, ¿cuál calcular área de estos dos va a utilizar? Es la pregunta. Se supondría que cualquiera de los dos me debería responder bien, pero ¿cuál de los dos va a usar? Esa es la pregunta, ¿de acuerdo? Entonces aquí los objetos de clase cuadrado tienen técnicamente, no conceptualmente, ya técnicamente, pero luego vamos a ver también que a nivel de abstracción sí, pero técnicamente, fíjense, hay un problemita para objetos de clase cuadrado. Ya iniciando, para construir o instanciar un objeto de clase cuadrado, ya tenemos algunos problemas, como por ejemplo, sobre cuál constructor se va a basar. Esa es una pregunta que tiene que responder. A ver, en Java les decía, esto no se
No se puede hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a apoyar un poquito en C++ para explicar el asunto y cómo funciona. Fíjense, en C++, así se hace este modelo que tenemos aquí, así más o menos se escribe, ¿ya? La figura es una clase que tiene solamente cosas públicas. A ver, ¿qué son públicas en la figura? Tiene este proceso o esta responsabilidad calcular área que no tiene definición, ya por defecto es 0, no tiene definición y por lo tanto se le antepone la palabra virtual, ya que sería más o menos equivalente a un abstract en Java. Virtual, ¿por qué se llama? Porque se sabe que hay que calcular el área, pero en realidad no hay el cómo. ¿Se dan cuenta? Eso es virtual. O sea, es como realidad virtual. Tienes toda la sensibilidad de que hay, pero en realidad no hay, ¿de acuerdo? Entonces de ahí viene la palabra virtual, máquina virtual, realidad virtual y todas las virtuales que tú conoces. Así se haría herencia en C++. Fíjense, clase paralelogramo es pública a figura, ¿de acuerdo? Entonces se extiende o es una sub de figura. Lo mismo aquí, casi rectángulo de paralelogramo, el rombo de paralelogramo y el cuadrado, ¿cómo sería? De rectángulo y de rombo. Así se hace, ¿ya? Aquí, fíjense, no me voy a meter siquiera con los constructores, me voy a meter con el calcular área. Entonces, para que nosotros podamos instanciar objetos de clase paralelogramo, similar a Java, C te va a obligar a que esta clase paralelogramo defina el método calcular área, implemente el método calcular área, ¿ya? Nosotros habíamos visto la anterior vez que el rectángulo también definía, ¿cierto?, su propia manera de calcular el área. Era más facilito que probablemente aquí, ¿ya? Entonces aquí era prácticamente el lado 1 por el lado 2 y listo, ya calculaba el área. El rombo probablemente va a tener su propia estrategia también para calcular el área, ¿ya? Y el cuadrado era una clase medio vaga, ¿recuerdan? El cuadrado era muy sencillo, no generaba cosas específicas, digamos, de calcular áreas, sino que más bien el cuadrado heredaba, ¿cierto?, hasta la implementación del rectángulo cuando hicimos la anterior semana, porque no había herencia múltiple. En este caso, fíjense, esto está correcto, ¿ya? Esto ya compilaría si le cargamos aquí los atributos y demás. Si en algún contexto yo quisiera tener un objeto de clase cuadrado, lo instancio, lo defino, todo bien, y le pregunto, a mi objeto le pido calcular el área, les cuento que esto no ejecutaría bien, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, todo objeto sabe calcular área porque ese objeto es de clase cuadrado, ¿es correcto? Aquí tiene un problema este objeto de clase cuadrado. ¿Por qué? Porque como él no ha definido su propio calcular área, entonces este cuadrado por herencia, fíjense, tiene doble posibilidad de herencia. Eso quiere decir que el calcular área lo puede heredar, o sea, lo va a heredar del rectángulo y del rombo, pero no lo hereda a la misma vez, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene que tomar alguna decisión. Ya va a tomar el cuadrado tiene que tomar alguna decisión de cuál de las superclases va a asumir o va a heredar el calcular área. Entonces, esta parte, fíjense, me genera un error. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo colisión de nombres, ¿ya? Tanto el calcular área en el rectángulo está sobreescrito y el calcular área en el rombo también es sobrescrito. Entonces el cuadrado acá tiene un grave problema, dice. Cuando el cuadrado tiene que calcular el área, ahí están problemas. Dice, caramba, tengo dos herencias. El chiste es que no puedo ejecutarlas las dos. Y si pudiera, también tendría que decirle en qué orden quiero ejecutar, cosas así. ¿Se dan cuenta? Es complicado.
Por lo tanto, fíjense, ¿qué es lo que hace C++ en este caso para eliminar este error que se genera por un principio de colisión de nombres? ¿Ya? Entonces hay una colisión de nombres de sus características heredadas al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hace Java? O diré C++. Lo que hace es esto, fíjense, le va a obligar al objeto a decir de dónde va a heredar el comportamiento calcular área. Entonces le dice del objeto al objeto que es un cuadrado, le va a pedir que la superclase rectángulo ejecute el calcular área. Entonces, ahí estamos haciendo, explícitamente estamos diciendo que el cuadrado se comporta como un rectángulo a la hora de calcular el área. Y ya está arreglado, ¿de acuerdo? Funciona, compila, ejecuta. Pero fíjense que acá yo tengo un problema interesante conceptual, porque acá para mí, fíjense, el cuadrado OBJ es un objeto de clase cuadrado. Para mí es transparente que todo cuadrado sabe calcular el área. Yo no debería estarle diciendo de dónde queremos usar el calcular el área y mucho menos de esta manera explícita, ¿correcto? Debería ser transparente. Ese es un principio de la abstracción. Recuerda que cuando hablábamos de la abstracción y encapsulamiento, el encapsulamiento me permite, decía, ocultar la implementación de los métodos. La implementación, no el uso, ¿de acuerdo? La implementación. ¿Y eso qué me permite? Eso me permite tener realmente una buena abstracción del objeto. Es decir, yo no necesito saber cosas muy técnicas para poder utilizar a un objeto. En cambio aquí, fíjense, yo necesito saber técnicamente qué es lo que hace este objeto de clase cuadrado para calcular el área. Entonces, la abstracción aquí como que tambalea, ¿de acuerdo? El concepto de representar a un objeto lo más finito, que se mire desde afuera limpiecito, sin mirar cómo está por dentro implementado, eso más o menos se pierde. Y entonces esa es una pérdida en una de las propiedades de orientación a objetos versus la posibilidad de darte herencia múltiple. Ya no significa que el lenguaje sea malo, no significa que está mal, pero conceptualmente estamos perdiendo algo. ¿Se dan cuenta? Hasta aquí estamos bien. ¿Entienden esa pérdida? ¿Entienden esa pérdida? Eso, ¿sí? Entonces, esa es la otra opción. La otra opción es que el cuadrado defina su propio calcular área y dentro de la implementación de calcular área, él diga que va a usar la implementación del rectángulo, ¿cierto? Entonces ahí, fíjense, ya estamos perdiendo reuso, porque ahí tenemos que hacer sobreescritura, ¿ya? Y la única vez que hacemos sobreescritura es cuando lo que está implementado en la clase base no es interesante para nosotros. Entonces lo vamos a sobreescribir. En este caso, el cuadrado, la clase cuadrado, se ve obligada a hacer sobreescritura, solamente para decir que va a usar la implementación tal cual está de la clase base rectángulo. ¿Ya? Entonces, los lenguajes de programación que proveen herencia múltiple tienen que resolver este problemita que se conoce con el nombre de la colisión de nombres. ¿De acuerdo? Entonces, obligan a la sobreescritura. ¿Ya? A eso obliga
este principio de la herencia múltiple. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con las tecnologías? Les decía, fíjense, C lo resuelve así, C++ lo resuelve así, dice, ¿puedo tener herencia múltiple? Sí, señor. Cuando hay alguna ambigüedad de colisión de nombres por producto de una herencia múltiple, lo vamos a resolver así. Pero el resolver así como está acá, va en contra de la abstracción, digamos, un poquito en contra de la abstracción. Ok, dices, entonces le obligaremos a la clase cuadrado a que implemente su método calcular el área, para que explícitamente diga que va a heredar la implementación del rectángulo. Entonces, eso también va en contra de otra de las propiedades y beneficios de la herencia, que es el reuso. ¿Ya? Y en este caso, fíjense, nosotros estamos viendo solamente algunos casos particulares del cuadrado. ¿Qué pasaría si ponemos a pensar un poquito más en el cuadrado, en el objeto de clase cuadrado? Dices, ¿no? Además de calcular el área, yo le puedo asignar alguna funcionalidad o algún servicio más al cuadrado, que probablemente encima va a ser un servicio que toda figura provee, como por ejemplo calcular el perímetro, y va a estar en las mismas condiciones que se encontraba con el calcular el área. Entonces no le va a quedar otra que sobreescribir, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si le digo obtener el lado, obtener el ángulo? Va a tener que sobreescribir. Ya el cuadrado no lo va a poder heredar tan fácil, porque acá tenemos un grave problema de colisión. ¿Y por qué se da esto? Fíjense, porque conceptualmente las dos superclases de esta clase cuadrado a su vez se extienden de una clase base, ¿de acuerdo? Entonces ambos son paralelogramos. Entonces, obviamente todo lo que tiene este va a heredar aquí y lo mismo va a heredar aquí. Y fíjense, este va a heredar por el doble, pareciera aquí, ¿correcto? Y ese es el problema de la colisión. Entonces, colisión de nombres en este tipo de herencia múltiple va a haber a montones. Como les digo, modelos del mundo real de este estilo. Hay también ejemplos interesantes, pero que siempre hablan, que se forman esta formita de rombo acá, ¿ya? Muy bien. Eso es la herencia múltiple, ¿de acuerdo? La herencia múltiple te permite heredar de más de una superclase, pero también al hacer esto te trae algunos problemillas que ya sea van a sacrificar un poco las bondades que tiene la herencia, o van a sacrificar algunos conceptos que son poderosos en la herencia, como por ejemplo la abstracción, ¿ya? Y en el caso de la sobreescritura en el cuadrado, fíjense básicamente a qué se va a reducir, a definir la ruta, ¿no es cierto?, en la que vamos a hacer uso, o cuál lugar va a hacer uso el cuadrado para poder hacer sus cosas, ya sea por la ruta del rectángulo o por la ruta del rombo. Va a tener que hacerlo, ¿ya? Eso no es lindo. Bueno, tampoco está tan feo, pero hay que sacrificar cosas. En el caso particular de Java, Java no provee esta clase de herencia múltiple estructural, ¿ya? Dado que esta es clase, no te provee Java este tipo de herencia por estas razones, ¿no? De la colisión. No digo que C++ es un mal lenguaje, sino que es decisión de los diseñadores de los lenguajes dar alternativas también al concepto, ¿ya? Porque ahorita el problema, repito, es que en la mayoría de los modelos que representan alguna realidad, esta clase de cosas es muy común ver, ¿ya? Hay otro, por ejemplo, que es el hidroavión, ¿no es cierto? Son esos avioncitos que no aterrizan, sino acuatizan.
Pero básicamente si decimos medios de transporte, ¿qué tenemos aquí? Una avioneta y aquí tenemos no sé, algo que navega, ¿no es cierto? Y tendríamos esos anfibios también se llaman. Pero fíjense, ese anfibio, más que navegar, lo único que hace es flotar, ¿correcto? Los anfibios flotan, no navegan tanto, porque si, digamos, no tienen cualidades de navegación, ¿por qué razón? Porque si hubieran unas olas grandes, tu anfibio se vuelca, en cambio un barco es también navegable, flota también, pero es más navegable que solamente flote. ¿De acuerdo? Entonces, en los anfibios siempre va a tener la tendencia de heredar de alguna de las dos superclases. En el caso del cuadrado, a ver, ¿por cuál se inclinarían? ¿Por el rectángulo o por el rombo? Ya, pero esta relación tal vez no quisiéramos perderla, ¿ya? Entonces, mientras estamos charlando, a ver, vayan pensando en su background. Ustedes como computadora tienen que ser, ¿no es cierto? Para que esto esté funcionando, por debajo la computadora está ejecutando un sistema operativo. Lo mismo ustedes, hagan funcionar su sistema operativo y a ver, tratemos de no perder esta relación y veamos cómo podríamos mejorar este modelo, ¿ya? Sigan pensando, luego vamos a charlar conmigo qué vendría a ser. Ok, entonces, dentro de lo que es la programación orientada a objetos, nosotros ya habíamos identificado modelos, ¿no es cierto? Que son modelos, sobre todo de las clases que identifican conceptos ya sea concretos o abstractos. ¿Qué implicaban los modelos concretos? Que me permiten instanciar objetos de esa naturaleza, y un abstracto me impide instanciar objetos de esa naturaleza, ¿no es cierto? Estos dos ya habíamos visto la anterior clase, ya concreta, abstracta, que también depende del nivel de abstracción con el que se modela. Y hay un modelo más que se llama completamente abstracto, en el cual, fíjense, definitivamente tampoco permite instanciar. Los modelos completamente abstractos son aquellos en los cuales se tienen puras descripciones o puras enumeraciones de lo que se pretende que ese tipo de objetos sabe hacer, ¿ya? Y no se tiene, pero los métodos estándares, es decir, no tiene implementaciones, solamente tiene directivas. Entonces, estas completamente abstractas, como acá dice, no definen método alguno, ninguno. ¿Ya? Si tuvieran 10 métodos, entonces estos métodos no tienen implementación. ¿Para qué sirven estos modelos completamente abstractos? Sirven para modelar comportamientos que van a ser probablemente representativos para un tipo de objeto, sin entrar en detalle, pero sí deberían especificar muy bien cuáles son las condiciones de uso de esta funcionalidad. A eso se llama que va a tener mensajes bajo contrato. Por ejemplo, el calcular área se puede decir que en la figura, el calcular área es una funcionalidad que está bajo contrato. ¿Qué significa? Se responsabiliza a generarte un resultado de tipo real bajo la condición de que no necesitas que te den información. A eso se llama bajo contrato. ¿Cómo lo hace? No importa, pero mientras tú cumplas que no necesitas mandarme información, solamente el mensaje, y yo me voy a comprometer a generarte un resultado de tipo real. ¿Ya? A eso se llama contrato. Por otro lado, fíjense, estas clases completas o estos modelos completamente abstractos, y esto es independiente del lenguaje de programación, siempre tienden a ser modelos muy universales, ¿de acuerdo? Son más o menos ideales.
Por ejemplo, un modelo que es universal es estudiante. Estudiante es un concepto y es un tipo de objeto muy universal. ¿Qué es lo único que sabemos que tiene que saber hacer todo estudiante? Estudiar. Pero sabemos exactamente cómo estudia, por ejemplo, un estudiante de colegio, un estudiante de universidad. O sea, podemos esquematizar el método estándar general por el cual todo estudiante sabe estudiar. No. Lo único que podemos decir es que todo estudiante tiene el compromiso de estudiar, ¿correcto? Ese entonces es un conocimiento universal. El estudiante es una cualificación que genera un rol a la persona, ¿de acuerdo? Es un rol que ejerce una persona. Se le dice que es estudiante porque sabe estudiar, ¿de acuerdo? Todo estudiante del mundo, ¿qué sabe hacer? Estudiar. Pero ¿tú sabes cómo estudia todo estudiante del mundo? Pues no se sabe, ¿correcto? No se sabe cómo estudia todo estudiante del mundo. ¿Ya? Eso es muy importante. Ahora me escuchan bien, a ver. ¿Todos tienen problemas de audio, chicos? Ah, ya. Ok, tal vez me he alejado un poco del micrófono o puede ser tu internet. ¿Ya? Bien. En cuanto a conocimiento, fíjense, también resulta que estos modelos completamente abstractos representan conocimientos universales, ¿ya? Nuevamente son modelos ideales, son universales. Y por otro lado, estos modelos que son completamente abstractos, obviamente, si no tienen ningún método definido, automáticamente responsabilizan, delegan la responsabilidad de implementación a las subclases. ¿De acuerdo? Entonces, en terminología C++, estos modelos se llaman modelos virtuales o completamente abstractos, porque los abstractos también son virtuales, solamente que hay virtuales y completamente virtuales, ¿ya? Y en terminología, Javera hace diferencia entre lo que es una clase abstracta, que es un modelo que puede ser no completamente abstracto, pero puede ser parcialmente abstracto, de lo que son completamente abstractos. Y estos completamente abstractos son las interfaces en terminología Javera, ¿ya? Vamos a explicar por qué tienen este nombre y cómo es que la tecnología provee, ¿no?, el concepto de la herencia múltiple y qué plantea para poder respetar estos conceptos que son muy importantes en la programación orientada a objetos. Dicho esto, a ver, una interfase es un modelo completamente abstracto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en una interfase? Se van a declarar métodos, ¿de acuerdo? Nunca se define. Y al declarar los métodos, ¿qué es lo que tú tienes que tener muy, muy bien definido? Es la firma. ¿Y la firma qué especifica? La firma especifica tres cosas, ¿no?, muy importantes. Primero, el nombre de la funcionalidad que va a ser utilizado a través de mensajería. Segundo, qué se compromete a generarte como salida. Y tercero, qué es lo que espera como datos de entrada. ¿De acuerdo? Entonces, eso se llama firma bien especificada, ¿ya? Otra cosa, ¿por qué se dicen interfaces? En terminología Java, y esto también en C++, les cuento, esto no es solo de Java, todo aquel método que es completamente abstracto tiene que ser de carácter público, porque ustedes han visto que cuando tenemos atributos que son privados, las subclases no lo pueden utilizar a libre albedrío, ¿correcto? Porque la herencia no relaja el encapsulamiento.
Entonces, no podríamos tener un comportamiento abstracto que sea privado, porque eso significaría que no podría sobreescribir la subclase. Entonces, estos métodos que están descritos siempre son de carácter público, ¿ya? Entonces, por esa razón, en terminología Javera, a esto se le conoce como una interfase. Todo lo que es público en un objeto se constituye en un punto por el cual el objeto puede interactuar con el mundo exterior, ¿ya? Y se le llama interfase a ese punto. Entonces, cualquier cosa pública que tenga un objeto, por ahí tú puedes interactuar, charlar con el objeto, enviarle mensaje y que el objeto te responda. Ya a eso se le llama una interfase para comunicarse del objeto. Ya por esa razón en Java estos modelos completamente abstractos se llaman interfaces, ya que tienen la misión de describir el conjunto de funcionalidades que se supone el objeto debería brindar al mundo exterior. Por eso se dice que es un modelo universal también. No es, cuidado, el protected no va. Ya el protected no va con modelos completamente abstractos. Hay que tener harto cuidado. El protected usualmente se utiliza para métodos definidos y para atributos, pero para modelos completamente abstractos, no. ¿Ya? Por esa razón se llama interfase, ¿ya? Porque es público. O sea, todo tiene sentido cuando empiezas a entender un poquito la tecnología y los conceptos. Por su parte, cuando uno de estos modelos abstractos completamente tienen atributos o definen atributos o enumeran los atributos, a diferencia de una clase, estos atributos ya tienen que estar definidos y tienen que tener un valor no cambiable, ¿de acuerdo? No variable, eso quiere decir que son constantes. Eso significa que estos valores o estos atributos son de conocimiento público, ¿correcto? No le pertenecen a un objeto en particular, le pertenecen a ese tipo de objeto ideal, ¿ya? Es muy raro tener un modelo que es completamente abstracto con atributos. Es raro, pero no imposible. Existen, pero son muy raros. Si existieran, fíjense, esos modelos suelen tener sus atributos bien definidos, es decir, con ya valores y de carácter constante. Ya, eso es bien importante. En el caso de nuestro modelo que teníamos, la figura, fíjense, no tiene ninguna responsabilidad de conocimiento. No le habíamos atribuido ningún conocimiento. Lo único que le habíamos atribuido es una responsabilidad funcional que decía que toda figura sabe calcular el área. Entonces la figura, así tal como está ahorita, si no le aumentamos más nada, la figura puede ser un modelo completamente abstracto, ¿ya? No solamente abstracto, completamente abstracto, porque no tiene absolutamente nada definido. Entonces la figura tranquilamente, de ser clase, podría pasar a ser un interface. ¿Qué significa? Que todo aquel que decida ser una figura se compromete a brindar esta prestación de servicios, ¿de acuerdo? Y además su compromiso no es solamente brindar esa prestación de servicios bajo esta firma, sino también a implementarla, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos que la figura se transforme en una interfase, aquí ya no le ponemos abstract, nada. Siempre, todas las cosas que están descritas o enumeradas como responsabilidades funcionales de este tipo de objeto, siempre van a venir como declaraciones. Nunca jamás se van a implementar. ¿Ya? Entonces ya no necesitas ponerle abstract, porque al ponerle interfase es diciendo que el modelo es completamente abstracto.
Y de hecho, todos, ¿ya? Todos sus métodos son públicos. ¿De acuerdo? Por eso es una interfaz. Entonces, la figura dice que tiene un modo de interactuar con toda figura debería tener una forma de interactuar con el mundo exterior y se llama calcular área. Sí, señor. Si utilizo una interfase, ¿ya? Como su pregunta de Juan dice, si yo utilizo una interfase y yo aquí le pongo 10 prestaciones de servicio, ¿no es cierto? Toda figura debería saber hacer esto, debería saber hacer esto, sabe hacer esto, aquello más, 10 cosas. Entonces, cuando un paralelogramo decide ser o comportarse como una figura, este paralelogramo tiene la obligación de definir las 10 cosas que tiene la figura. Ya lo mismo sucedería con una clase abstracta si es que no define nada. La diferencia entre una clase abstracta y una interfase es que la interfase es un modelo completamente abstracto. En cambio, una clase abstracta puede ser a medias, puede tener un método abstracto y 9 métodos definidos. ¿De acuerdo? En cambio, en una interfase eso no sucede. Todos sus métodos son abstractos. ¿De acuerdo? La forma de relacionar una clase, digamos, con una interfase es con la palabra reservada implements. Y fíjense qué importante es esta palabra reservada. Eso ya es un compromiso. ¿Qué dice? La clase paralelogramo se va a comportar como una figura o es una figura, pero aparte de eso se compromete a implementar todas las cosas que están descritas bajo ciertas especificaciones contractuales en la figura. ¿Ya? Entonces aquí, si queremos que esta clase paralelogramo sea una clase concreta, similar idea a lo que teníamos la anterior semana, esta clase paralelogramo tiene que implementar método calcular área. ¿Ya? Repito, ¿cuál sería la diferencia entre una clase abstracta y una interfase? En las interfaces jamás, nunca se implementa. Ya en cambio, en una clase abstracta puede haber parcialmente definido y alguna que otro método puede ser abstracto. ¿Ya? Si todos los métodos son abstractos, entonces probablemente te conviene que sea una interfase. Y si no tiene atributos, ¿correcto? En el caso de la figura, como ustedes están observando, no tiene atributos, entonces tranquilamente esta puede ser una interfase. ¿Ya? Ok. En algún tipo de contexto y de concepto, a estos modelos que son completamente abstractos, que se denominan interfaces, también se les conoce como un modelo de facilidades, porque la misión de esta figura, fíjense ahorita, ¿cuál es la misión de la figura? La misión de la figura en este modelo es identificar qué facilidades debería proveer toda figura. ¿Qué facilidades provee? Calcular el área. Y de hecho, si es una facilidad, tiene que ser de uso público, ¿ya? Porque si no, no sería una facilidad, ¿correcto? Es como ese eslogan que manejan los chicos de sistemas, ¿no ve? Los genios de la tecnología, algo así se hacen llamar los del centro de estudiantes o les llaman ustedes. Es posible, les cuento, pero si tú no muestras, o sea, si tú no tienes algo público, entonces eres un genio atrapado en la lámpara, ¿correcto? Para que seas, para que todo el mundo, wow, es un genio, tienes que salir de la lámpara, ¿correcto? Entonces acá lo que nosotros tenemos en una interfaz es que siempre son facilidades, ¿ya? Tienen que ser visibles, tienen que ser usables esas prestaciones de servicio y es por esa razón que este modelo también se le conoce como un modelo de facilidades diferida, ¿ya? No las plantea el cómo, sino más bien dice, esto tiene que saber hacer, esto tiene que saber hacer. ¿Cómo lo sabe hacer? Pues no sé. Eso va a depender del objeto que decida heredar esas facilidades. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Te respondo mejor, Juan. Cuando utilizo una interfase, sí o sí tengo que usar todos los métodos. Y en realidad, si tú decides extender de una interfase, es porque probablemente el modelo que está modelando la interfase es propio a la subclase, ¿correcto? Es similar a una herencia, solamente que esta es una herencia de facilidades. Y la diferencia entre una clase abstracta, a ver, ahorita les digo, una clase abstracta, por ejemplo, a ver, yo voy a poner esto, ya vamos a cambiarle un poquito a la clase figura. Ahorita esta figura, fíjense, así tal como la hemos modelado, esta puede ser una interfase tranquilamente. ¿Por qué? Porque este es un modelo, ¿ya? Que se llama completamente abstracto. ¿Qué significa? Que no tiene ninguna definición, ¿ya? ¿Y definición de quién? De los métodos, ¿de acuerdo? Ahora, si decidiéramos, fíjense, si decidiéramos que toda figura de nuestro modelo tenga, qué sé yo, tenga un punto de referencia central, puede tener atributos. Ahorita les voy a explicar cómo funciona. ¿Ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, esto, ahorita vamos a hablar de eso, David. Tienes razón y no, a medias, ¿de acuerdo? Si nosotros a esta clase figura le decimos, ¿no es cierto? Toda figura tiene un punto de referencia central. Por ejemplo, si yo le digo tiene un punto central, toda figura. Pero fíjense, ¿cuál es el punto central de toda figura? No sé, ¿de acuerdo? El punto central de toda figura va a depender del objeto que se instancie, ¿correcto? Entonces, acá fíjense, este punto central no tiene, a ver, es un conocimiento de generalización, ¿ya? De generalización. ¿Qué significa? Que en general todas las figuras tienen un punto central, ¿ya? Pero aquí preguntamos, ¿cuál es el valor? ¿Sabes decirme el valor del punto central de toda figura? ¿Saben decirme? ¿Cuál es el punto central de toda figura? Ya no estoy diciendo si tiene. ¿Cuál? ¿Sabemos? ¿Se sabe en este instante de tiempo? La respuesta, correcto. La respuesta categórica es no. ¿De quién depende el valor? Fíjense, el valor del punto central, depende de quién? Del objeto. ¿De acuerdo? Depende del objeto. Entonces, en este caso, fíjense, este atributo que es punto central, fíjense, ya no es un atributo cuyo valor es de conocimiento universal. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sabemos que es universal? Que toda figura tiene punto central, pero no sabemos cuál es el valor universal del punto central porque eso depende del objeto. Eso quiere decir que el punto central no tiene un valor universal, ¿de acuerdo? No es de conocimiento universal. Y encima aquí hemos dicho, fíjense, que el proceso o el método público que es dable, ¿correcto? Calcular área, calcular y bla, 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 área, estaba solamente declarado, por lo tanto, esto es abstracto. Basta que nosotros le pongamos, fíjense, un atributo que no representa un valor universal, cuidado, valor universal
de concepto es diferente. Ya este es un concepto de generalización. Toda figura tiene punto central, pero no sabemos cuál es el punto central de toda figura. Entonces, ni bien tenemos eso, entonces este ya no es un conocimiento público. ¿Se dan cuenta? Ya no es de acceso público. Pues, y fíjense aquí está. Basta que tengas un privado en tu modelo, ya no puede ser un modelo de facilidad. ¿Ya? Porque el privado obliga a que el objeto empiece a definir este atributo. ¿De acuerdo? Pero a ver. El implements es la palabra reservada que se utiliza para decir que el paralelogramo va a ser una figura, pero para también identificar que esta figura no es una clase, es una interfase. Y entonces se está comprometiendo a implementar todo lo que está descrito acá. A ver, vamos a hacer algo aquí. Si yo le defino, fíjense, vamos a definir una interfase medio rara, que no sé cómo le puedo decir, a ver. Todo aquello que es definir así. Vamos a definir un interface. ¿De acuerdo? Yo le voy a decir que todo aquello que es ¿qué mide pi, chicos? ¿Qué es pi? No sé cómo llamarle, pero a ver, le vamos a poner todo aquello que es circulable, así, ¿ya? Si es un circulable, a ver, ¿qué debería poder hacer esto? Dice, tiene como dato, fíjense, ¿qué tienes de conocimiento dentro de cualquier cosa que es circulable, que tiene circunferencia? Tú tienes este dato, ¿cierto? Es el pi. Pero fíjense, este pi, ahora sí, pregunta, ¿este pi depende de algún objeto particular o es independiente del objeto? Es independiente, ¿correcto? Entonces aquí yo le puedo decir, fíjense, 3.1416 y bla, bla. ¿Correcto? Entonces, no tiene sentido de que sea privado, porque es conocimiento universal. Entonces, fíjense, es un atributo de todo objeto que es circulable, le llamaremos, o circunferenciable, tal vez sería lo correcto, ¿no? Entonces, para todo objeto que decide ser un circulable, hay un atributo que es conocimiento universal de todo circulable. ¿Cuál es? Pi. ¿Ya? Y encima este conocimiento es de acceso público. ¿Por qué? Porque es una facilidad de conocimiento, es universal. O sea, esto no está oculto en el cerebro de un objeto particular. Esto es conocimiento universal. Pero todo circulable, a ver, le vamos a decir, como su compañero dice, todo circulable, ¿qué debería saber hacer? Debería saber calcular, fíjense, debería saber calcular su circunferencia. ¿De acuerdo? Debería saber calcular la circunferencia. ¿Cómo lo hace todo circulable? ¿Sabemos? No. Entonces, ¿listo? Ok, acabamos de encontrar una interfaz. Fíjense, este es un modelo completamente abstracto. ¿Ya? Completamente abstracto. ¿Por qué? Porque lo único que se sabe es que todo circulable sabe calcular la circunferencia. Lo único que sabemos de es que todo objeto que dice ser un circulable tiene un conocimiento universal que es el pi, que es 3.1416. Esto no es cambiable por si acaso. Cuando tú tienes un atributo en una interfase, tú no le puedes decir, no ve pi, cámbiale de valor. No puedes, porque encima
jamás vas a poder, o sea, no se puede instanciar. De aquí no se puede instanciar objetos. ¿Correcto? Porque es un modelo abstracto. ¿Ya? Pero, ¿qué es esto? Fíjense, pi es un conocimiento universal. La funcionalidad o la prestación de servicios de calcular circunferencia es una prestación de servicio funcional universal de todo circulable. Aquí, ¿cómo leemos? La posibilidad de calcular área es un comportamiento funcional universal de toda figura, ¿ya? Pero aquí, este es universal, ¿correcto? Acá yo que le digo que toda figura sabe calcular el área. Pero fíjense, el punto central no es verdad que es un conocimiento universal. Es un conocimiento que tipifica, que atribuye una propiedad a objetos de clase figura, que van a ser, cada uno de estos va a ser particular al objeto que se construya de una clase figura o de una extendida. ¿Correcto? Ok, entonces, ¿para qué se utiliza implements? Reforzamos. El implements se utiliza cuando yo quiero relacionar una clase, fíjense, con un interface. En este caso, fíjense, figura de qué tipo de modelo es un interfase. Paralelogramo, ¿qué es? Es una clase. Entonces, para relacionar clase con clase, si yo tenía clase A, digamos, y yo utilizo extends, algo así, ¿ve? Aquí implícitamente estoy diciendo, obviamente, esto es clase, y esto ¿qué va a ser? Clase. Puede ser abstracta, concreta, lo que sea, pero es clase. En cambio, si yo utilizo implements, bueno, por la palabra aquí, este es clase. Y este otro lado que tenemos como supermodelo, tenemos un interface. ¿De acuerdo? Entonces, estos modelos de facilidades suelen ser modelos de muy alto nivel de abstracción. Otro que les decía, por ejemplo, es este, ¿no es cierto? El que les había dicho, a ver, este también es un modelo de muy alto nivel de abstracción. Dice, estudiante, ¿correcto? ¿Qué debería saber hacer todo estudiante? Estudiar. ¿Correcto? Y probablemente, ¿qué me debería decir? Tal vez su estrategia de estudio, no sé, estudiar. Fíjense que está tan difícil este método, fíjense esta prestación de servicios, es bien compleja, porque aquí definir qué es lo que deberías responderme, esto es bien complicado. ¿Qué debería generarme como resultado todo estudiante, producto de estudiar? Uy, solo Dios sabe. Entonces, probablemente aquí lo más general es una cadena. Correcto, hasta fíjense, definir la firma correcta de este proceso es complejo. Entonces, aquí yo puedo decir, yo tengo class, no sé, estudiante de medicina, digamos. ¿Ok? Y él decide implementar, ¿ya? A la interfase estudiante. No extends, ¿no es cierto? Porque es una interfase. Entonces aquí este estudiante de medicina tiene que definir el método cómo estudia. ¿Ya? ¿Cómo sabe estudiar este estudiante de medicina? Ahora, no todos los estudiantes de medicina estudian igual. Entonces aquí le digo estudiante de medicina de la U. Entonces, ¿cómo estudia? ¿De acuerdo? O sea, estos modelos, fíjense, son sumamente elevados, son sumamente abstractos y ahorita aplica a la figura. La figura ahorita es un modelo muy, muy de alto nivel, ya de abstracción. ¿Correcto? Ya, entonces, a ver, en una interfase, si tú tienes atributos en una interfase, ¿qué significan esos atributos? Si en una interfase tú tienes lo que decíamos, lo que David decía, ¿no? No tiene que tener atributos.
Bueno, no es tan verdad. Puede tener atributos. Entonces, los atributos, ¿qué significan? Significan conocimiento universal. ¿Eso qué quiere decir? No depende del objeto, ¿cierto? De un objeto particular. ¿Correcto? En una interfaz, entonces, el atributo representa conocimiento universal. ¿Ya? Y un método que representa, fíjense, un método en una interfase representa la firma, ¿de acuerdo? La declaración, es casi una declaración, dices, yo declaro que voy a hacer tal cosa, pero nadie te pregunta cómo, ¿de acuerdo? Es una declaración de funcionalidad, ¿ya? De funcionalidad que en resumen se vuelve un servicio de interacción. ¿Ya? Es un servicio de interacción. Por eso se llama interfase. ¿Ya? De interacción. ¿Eso qué significa? Que es public. ¿Ya? Si es que es conocimiento universal, fíjense, no está dentro de la cabeza de ningún objeto. ¿Eso qué significa? Es que es de acceso público. ¿Correcto? Entonces, los atributos que son de una interfase heredados, le llamaremos de una interfase, no pueden ser modificados, solamente pueden ser utilizados. Entonces, por ejemplo, acá, no sé, me voy a inventar ya lo que decíamos en la interfase, no me acuerdo que le habíamos llamado circulable, ¿no es cierto? Circulable. ¿Ya? Entonces aquí yo le digo, tenemos mi atributo, ya ni siquiera necesito decirle public. Fíjense, ya por defecto es public. 3.1416. ¿Ya? ¿Y este qué sabía hacer? Este sabía generar o responder, ¿no es cierto? Publicable, calcular circunferencia. ¿Ya? Circunferencia. Entonces, fíjense, eso es así. ¿Qué podríamos tener por aquí? Por acá podríamos tener la clase círculo. ¿Ya? La clase círculo, fíjense, es una figura, si es que la figura fuera clase, ¿ya? A ver, vamos a hacer las tres cosas, ¿ya? Si la figura fuera clase, ¿ya? Entonces aquí le digo, el círculo es una figura, por lo tanto, ¿qué sabe hacer? Sabe calcular el área. Y también resulta que el círculo se compromete a implementar, todo lo que está en circulable. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, va a añadirle propiedades. Este es el que tiene el radio. ¿Correcto? Entonces, este objeto o esta clase círculo, ¿qué tiene que hacer? Tiene que escribir el método calcular área. Tiene que definir el método calcular circulable. Pero en su calcular circulable, ahora por ejemplo en su área, él ya que puede utilizar pi. ¿De acuerdo? Y va a usar porque es conocimiento universal y no necesita decirle dis-pi, super-pi, nada. Pi. Dice pi y automáticamente lo va a usar porque es un conocimiento propio. Pero no puede hacer esto, fíjense, esto jamás va a poder hacer. Quiero definir mi propio pi, ¿no ve? 1425, digamos, jamás, no se puede. Pi es un valor conocido y constante. Eso sería en el caso de que mi figura sea una clase, ¿ya? Si fuera una interfaz como está aquí, entonces, ¿cómo se movería mi círculo? Fíjense, mi círculo se movería así, ya no sería algo así. Mi círculo sería, resulta que mi círculo decide ser implements, le digo directamente, ¿ya? Implements. Mi círculo se compromete a implementar todo lo que está declarado, descrito, enumerado en figura, coma,
y además en circulable. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer. ¿Correcto? Entonces, una clase puede extenderse o puede comprometerse a implementar a más de un modelo completamente abstracto de interfase, sí. Pero no puede haber esto, fíjense, esto jamás puede haber, nunca puede haber esto, nunca puede haber algo así. Class en Java, ¿no? No puede haber esto. Extends, o sea, clase, digamos, B, extends. No puede haber algo así. A, B. Esto no soporta. ¿Ya? Porque esta palabra extends hace, o sea, ya asume que lo que viene aquí es una clase, ya sea concreta o abstracta. En cambio, el implements, el compilador se da cuenta que lo que viene después de esto, ¿qué cosas son? Son interfaces. Entonces, tú puedes extenderte de tantas interfaces como tú quieras. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Está bien? ¿Ya? Ok, entonces, para terminar hoy día, a ver, vamos a hacer un resumen y mañana vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Para explicar cómo se añaden las cosas y vamos a ir viendo cómo empiezan a funcionar. Es bien raro tener una interfase con atributos. Es bastante rarito, pero no es imposible, ¿de acuerdo? Pueden existir interfaces que tienen atributos, pero si tienen atributos, esos atributos no cualifican una propiedad atribuible de un objeto particular, sino más bien cualifican una propiedad atribuible universal al tipo de objeto, incluido conocimiento. ¿Ya? Entonces, a ver, acá vamos a hacer una relación. ¿De qué palabra reservada se utiliza para relacionar? Por ejemplo, si yo tengo una subclase concreta y como superclase tengo, supermodelo tengo una clase concreta, en terminología Javera la forma de relacionar estas dos es con la palabra reservada extends. ¿De acuerdo? Y sí se puede. ¿Ya? Si es que tengo una clase concreta puede ser submodelo de una clase abstracta y la respuesta es sí, ¿de acuerdo? La palabra que relaciona a estas dos es la palabra extends, ¿ya? Una clase concreta puede ser submodelo de un interface, sí, acabamos de ver. Entonces, la palabra que representa la relación, que se denomina, se llama implements. ¿De acuerdo? Una clase abstracta puede ser submodelo de una clase concreta y la respuesta es sí. ¿Ya? Y la palabra que los relaciona es la palabra extends. No hay ninguna regla que se incumple. Es raro, pero muy raro, pero se puede. Una clase abstracta puede ser submodelo de una clase abstracta, sí. Y la palabra con la que se relaciona, ¿cuál es? Extends. ¿Ya? Una clase abstracta puede ser submodelo de un interface, sí. La palabra con la que se representa explícitamente la relación es simplemente. Siempre la relación va de la subclase al supermodelo, del submodelo al supermodelo. Un interface puede ser submodelo de una clase concreta, jamás. ¿De acuerdo? Un interface puede ser submodelo de una clase abstracta, nunca. ¿Ya? Y un interface puede ser submodelo de un interface, sí. Y la palabra que la relaciona es extends, no es implements. Van a tener cuidado porque ningún interface implementa. Entonces se extiende. Vamos a hacer aquí dibujito de cómo se muestra la relación. ¿Ya? Esto es en terminología JDK, ¿no ve? Estamos analizando
el kit de desarrollo de Java. Y hemos visto que en C++ las relaciones pueden ser múltiples. En terminología javerana. Entonces, clase concreta con clase concreta, siempre la relación es así. ¿De acuerdo? Entonces, pueden haber varias subclases. ¿Ya? Entonces, pueden haber varias subclases, pero exactamente una clase súper. ¿De acuerdo? Lo mismo acá. Fíjense, siempre es así. ¿Ya? A eso se llama herencia simple. ¿Correcto? A nivel de clases, entonces, Java solamente acepta herencia simple. Esto es herencia simple. Esto también es herencia simple. ¿Ya? A nivel de interfaces, ahorita hemos visto, ¿no es cierto? Podemos tener interfase aquí, podemos tener interfase aquí, interfase aquí, y podemos tener algo así. Fíjense. Y aquí. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí arriba? Tenemos interfaces. Estas son interfase. Esta es interfase. ¿Esta qué es? Es interfase también. Entonces, podemos tener aquí más. Se puede tener las que tú quieras. E incluso podemos tener solamente de 2, de 1, qué sé yo. Entonces, aquí podemos tener M. Y en las supermodelos podemos tener M. ¿Ya? En la clase abstracta ahí está, sigue siendo lo de ahí arriba, ¿ya? Solamente herencia simple. Esto se llama un simulacro o un intento, este es un simulacro de herencia múltiple, ¿ya? Como tal, finita no es. Esto también sigue siendo herencia simple, ¿ya? Herencia simple, soporta acá. Acá un simulacro de herencia múltiple similar ahí arriba, ¿de acuerdo? Puedes tener N interfaces como supermodelos y M clases como submodelos. Aquí ni hablar. Acá a esto se llama que es herencia múltiple. Java entonces, ¿qué soporta? Soporta herencia múltiple de facilidades. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo puedo tener algo así, ¿no es cierto? Puedo tener así, esta que es interface, esto que es interface, esto que es interface, puedo tener algo así, aquí, y esto es interfase, puedo tener algo así, puedo tener algo así, y esto es interfase, puedo tener cosas así, ¿no? Lo que se me ocurre, y esto es otra interfase. A esto se llama herencia múltiple en terminología Java. A ver, ¿por qué hace esto? Porque trata de evitar lo que es la colisión de nombres. Entonces, al obligar, fíjense, cuando tú tienes esto, las submodelos están obligadas, ¿de acuerdo? Están obligadas a implementar. ¿Ya? Entonces, no se pierde código ya implementado. ¿Entienden, verdad? En cambio, en herencia múltiple, a veces se desecha código o inclusive para reusar, se tiene que volver a sobreescribir. En este caso, necesariamente se obliga a implementar. Ni siquiera es sobreescritura, es definición, ni siquiera es sobredefinición. Sobreescritura no es. ¿Qué es? Es escritura de la implementación. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando tú tienes algo así, es muy probable que estos dos, fíjense, van a tener harta colisión de nombres. Entonces, si alguien decide aquí abajo, ¿no es cierto?, heredar algo, entonces no va a tener el problema de elegir de aquí o de aquí, porque este necesariamente va a implementar también. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que Java plantea una solución, le llamaremos, o una alternativa de solución a los problemas inherentes, no sé si problemas, sino a los detalles inherentes que tiene el hecho de manejar herencia múltiple, tal como no rehusar, ¿cierto? Obligar a la sobreescritura, ¿ya?
O también que vendría a ser la otra, que era algo que no gustaba mucho, era sacrificar la abstracción, ¿correcto? O sea, sacrificar la abstracción, eso es muy triste, ¿ya? Muy bien, con eso estaríamos terminando la clase de hoy. Básicamente, un vuelo de pájaros sobre lo que es orientación a objetos. Y mañana hacemos un ejercicio. ¿Alguna consulta? Van a aprender a Dalit a manejar, o sea, el concepto, hay que dominar un poquito el concepto de lo que es modelo completamente abstracto. Y ponte a pensar, si tienes un modelo completamente abstracto, es muy difícil que de ese modelo tengas un objeto particular, porque al ser completamente abstracto quiere decir que es un concepto muy etéreo, ¿te das cuenta? Muy, muy etéreo, muy etéreo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es completamente posible encontrar. Y vamos a ver algunas cosas mañana para hacer un ejemplito, de tal manera que podamos tener todos los elementos. Y a medida que vayas programando, te vas a ir dando cuenta que estos conceptos que se manejan en la orientación a objetos te permiten modelar de mejor manera tu cerebro, estructurar tu cerebro y representar las realidades, ¿no ven? Esa es la idea, ¿ya? ¿De acuerdo? Ok, entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Si tienen dudas, mañana me dicen y ese cachito las explica. Inge, podríamos ver, bueno, vamos a ver una interfase, ¿de acuerdo? Mañana vamos a chequear un ejemplo, si no les muestro algunos otros ejemplos donde las interfaces se relacionan con otras interfaces. De hecho, el diseño del JDK, que es el kit de desarrollo de Java, es un diseño que utiliza muchísimo lo que es concepto de herencia y cosas interesantes. Tiene el diseño como tal del lenguaje de programación y de las bibliotecas. Hace uso interesante de lo que son los conceptos de programación orientada a objetos. A ver, tal vez mañana vamos a ver un modelo de alguna parte de lo que es el Java, de alguno de sus paquetes de Java, donde ustedes van a ver cómo se utiliza esto. ¿De acuerdo? Entonces, la herencia múltiple es la herencia que tenemos acá, ¿no? Eso que decías, Juan. ¿Ya? Hasta mañana, jóvenes.